Sí, 35 minutos pasan de las 8 de la mañana y ya estamos en contacto con Mario Lallera, exdirector de la Policía Nacional. Mario, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Lo decíamos, Mario, venimos de un fin de semana muy complicado, con 6 homicidios, lamentando además que 4 de las personas que resultan asesinadas sean menores de edad, y comentábamos ahora mientras establecíamos la comunicación contigo que el mes pasado el Ministerio del Interior presentó los datos del primer semestre del año que confirman que si bien hubo menos homicidios que en el primer semestre del año pasado, la tendencia durante el periodo ha aumentado en relación a lo que hubo en los últimos 10 años, ¿no? Si se cuenta desde el 2013 en general y con alguna excepción como el 2018, las cifras han sido más altas durante este periodo. En definitiva, comentábamos ahora, lo que se puede concluir es que la coalición no ha logrado bajar este delito, es lo que le ha costado, una de las cosas que más le ha costado. ¿Cómo analizás tú esta situación? ¿Qué explicación le encontrás? Bueno, creo que ya lo he manifestado. Partimos de un error de apreciación en cuanto a la situación, a las amenazas que en ese momento fueron entregadas cuando se inicia este gobierno. Y la equivocación o el error en los planes o en la estrategia no permitieron continuar avanzando en líneas de trabajo que fueran mucho más profesionales y donde la inteligencia sea la figura más importante, es decir, el equipo de inteligencia y de análisis de la realidad es la que nos permite acercarnos y gestionar mejor los recursos que se tienen. Entonces, en ese sentido, las líneas que se siguieron demostraron un error de diagnóstico que creo que vino desde la parte política principalmente, que se hizo cargo del gobierno, y luego viendo los resultados ya a los 2-3 años, y a pesar de que hubo un tema de pandemia donde el movimiento fue restringido, a pesar de eso los resultados fueron malos. Y es decir, continuaron en la tendencia de crecimiento que ya venía. Entonces, a mitad de ya casi los 3 años comienza a haber una nueva estrategia, pero claro, sin presupuesto, con una o dos personas solamente que la tienen clara en cuanto a lo que querían realizar, pero es una estrategia que debe ser sustentada en el tiempo y que también lo he dicho, que generalmente este tipo de estrategias integrales de amplia aceptación, vamos a decir, en la parte política y profesional, tienen que iniciarse con el gobierno. Y bueno, ahora, esta estrategia dual que comenzó cuando asume Martinelli al frente de la cartera, ¿crees que va a tener algunos cambios, que ha tenido algunos cambios hasta ahora? No, es un concepto medio raro de decirlo o de expresarlo, dual, no sé lo que significa. Bueno, ellos hablan de esta idea, ¿no? De por un lado la prevención y por otro lado la represión. Pero eso es la misión que tiene la policía en todo, es decir, en la disuasión. Creo que está hablando de algo, de un concepto que no tiene un sustento atrás de un plan, ya sea estratégico táctico, ¿no? Ahora, durante el periodo que estuvo Gebra al frente, se hablaba de que se estaba trabajando quizás con más represión
que en los gobiernos del Frente Amplio, y ahora lo que dice el ministro Martinelli es que, bueno, que se va a hacer esta dualidad, tomando un poco lo que se había hecho durante los gobiernos del Frente Amplio. Sí, yo creo que, bueno, que eso demuestra lo equivocado que estaban. El problema es que no sé si más represión, yo creo que el tema que lo puede demostrar, por supuesto, es más personas en la cárcel. Pero si lo miramos así, también tiene que ver con el tema de la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal y que se ha hablado mucho del proceso abreviado. Eso impone que más personas estén recluidas. Pero también no lo podemos dar como un resultado absoluto de que eso marque la acción represiva. De todas maneras, cuando activa la acción represiva quiere decir que el daño ya está realizado, ejecutado. Entonces el paradigma siempre de la policía debería ser la prevención. Uh-huh. Vamos a profundizar ahora contigo en unos minutos justamente en esta cosa dual, pero pensando a futuro. Pero antes, para no irnos de esto que tiene que ver con los homicidios y Martinelli, la semana pasada él hizo algunas declaraciones cuando se presentan estos datos. Nos gustaría invitarte a ti, a la audiencia, a escuchar lo que decía para después consultarte tu opinión. Se entregaron un país con 394 homicidios por año. Es mucho más fácil subir la cifra, porque lo único que tengo que hacer es nada, de retirarme de los barrios, dejar que el microtráfico sea el que campee y el que mande, que la tarea que nos tocó a nosotros, que es lograr bajar esa cifra de homicidios desde un lugar tan alto, es más, desde su lugar histórico más alto, porque el año 2018 fue el año récord y el año 2019 fue el segundo año récord. Por eso es que la tarea que nos tocó a nosotros es mucho más compleja. Y es un delito difícil de bajar porque tiene mucho que ver primero con la prevención, que es más complicada. La policía no puede estar en cada casa, en cada esquina, en cada boliche, restaurante, club, lo que sea, para poder prevenirlo. Mario, escuchábamos estas declaraciones que llamaron un poco la atención, si se quiere, por lo que plantea Martinelli de que era mucho más fácil, es mucho más fácil, ¿no? Bueno, simplemente dejar de hacer y que entonces la cosa corra y aumente, y ahora para este gobierno es más difícil porque arranca en los guarismos más altos. ¿Cómo ves todo esto? Yo creo que continúa equivocado en el diagnóstico. Indudablemente que quiere sacarse el lazo como de responsabilidad, hablando de 2 años de crecimiento. La tendencia era clara sobre el problema que teníamos y lo que estaba sucediendo. Si de última alguien bajó los brazos, fue este gobierno, porque en definitiva, como dije, hubo 2 años de pandemia donde los movimientos fueron restringidos, indudablemente que el delito bajó en todo el mundo, es decir, que tuvieron tiempo para preparar y principalmente la inteligencia, que el trabajo sobre los homicidios, sobre la violencia criminal, que no tiene nada que ver, vamos a decir, con la violencia doméstica o de género, que es otro de los problemas que estamos teniendo, que está en aumento, que incluso ha aumentado mucho más quizás que otros delitos. O sea, son los dos que no se han logrado bajar, ¿no? Y bueno, y entonces quiere decir que eso es un problema de inteligencia que estamos teniendo. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó con el equipo de inteligencia? Y creo que se descartó lo que venía, es decir, la gestión que se venía haciendo de preparar y ir profesionalizando la policía sobre el análisis para tener una evidencia firme y luego adoptar decisiones, que las decisiones pueden ser estratégicas o tácticas. Y actualmente es esencial, lo fue siempre, pero actualmente es esencial en el ritmo que se mueve la sociedad, los cambios, las conductas,
debe tenerse casi en tiempo real una visión, una apreciación de situación real. Mario, y en este Y sentido... eso implica muchísimas cosas, implica recibir o registrar lo que sucede con un alto nivel de calidad para luego procesarlo. Entonces, ese es el problema. ¿Y pensás, Mario, que a la policía se la ha seguido formando durante este quinquenio para afrontar cuestiones como el crimen organizado, la trata o el lavado de activos, temas del que hemos hablado mucho en el programa? No, indudablemente que no. Por lo que yo sé, indudablemente que no. Por lo que tú sabes que se han retirado de repente cargos que estaban antes, no cargos sino personas, digo, que se habían ido formando a lo largo de las gestiones anteriores. Sí, esa es una forma, pero tampoco se continuaron formando equipos, porque eso es algo que la policía como institución necesita. Es decir, preparar equipos para los relevos, es decir, sin importar los cambios que ocurran a nivel político. La policía es una institución fundamental y bueno, tiene que aportar su granito de arena. No digo que todo el problema, y como siempre lo he hablado, la respuesta al problema que tenemos en seguridad es integral, o debe ser integral, debe ser encarada por todos los actores, comprometiéndose y responsabilizando todo el Estado en esta situación. Pero la policía indudablemente que forma o está en el primer nivel para enfrentar esta situación. Y si no se la profesionaliza, y bueno, la calidad y los resultados no van a ser alcanzados. En mayo se conoció que algunas figuras que estuvieron en seguridad en los gobiernos del Frente Amplio, bueno, como Gustavo Leal o como tú, trabajarían ahora en esta área con Orsi. ¿Con qué desafíos pensás que se va a encontrar el Frente Amplio en caso de asumir en materia de seguridad? Y bueno, para decirlo y no quiero con eso manifestar de que estoy previendo una situación de ese tipo que ustedes dicen, pero sí colaborando y apoyando en diferentes debates y conversatorios sobre este tema. Y bueno, el tema, hay cosas que no fueron muy transparentes o no fueron informadas o no son informadas a veces, y entonces hay que ver el diagnóstico que se hace en cuanto a la institución, en cuanto a la policía, en qué situación está. Vemos que hay bastantes problemas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la motivación, y entre ellos la salud, la vivienda de los policías y el salario. Eso forma parte. Después, en la formación, también hay como un estancamiento, hay como un regreso a las prácticas antiguas de formación, que bueno, que en los tiempos que estamos, en realidad hay que hacerlo mucho más con tecnología y bueno, y continua, en forma continua, la actualización profesional. ¿Ha faltado información de parte de lo que ha sido la gestión del Ministerio del Interior hacia la ciudadanía? ¿Falta información, falta transparencia de cómo ha sido el trabajo? Sí, yo creo que sí, o no se tiene para decir o falta. Yo creo que sí, que no solo la policía, sino todas las instituciones deben tener como una línea estratégica la transparencia en lo que se pueda, ¿no? Es decir, no estamos hablando de fallar o equivocarnos en lo que es la reserva del trabajo o la inteligencia, pero sí en cuanto a cómo es el despliegue, cuáles son las medidas de control. Es decir, la institución es la institución encargada de cumplir la ley, y cumplir la ley significa cumplir las normas para trabajar y hacer cumplirlas. Entonces, en ese sentido hay que avanzar y bueno, hay que rápidamente diagnosticar y formar
o intentar formar los equipos necesarios para avanzar en el problema y no quedar en una discusión de que es lo que está habiendo de corte electoral y política, en el sentido de que lo que hiciste tú, lo que hizo el otro, y como, bueno, se puede diagnosticar indudablemente, y para mejorar, bueno, hay que saberlo hacer, hacerlo bien, autocriticarse, ver los errores y a partir de eso mejorar. Cuando se supo de la presencia de quienes habían estado en los periodos pasados como integrantes del equipo asesor de Orsi, cayeron las críticas del actual oficialismo por ser los herederos de Bonomi, según dijeron, y por tanto no haber aprendido nada. ¿Te identificás con eso de heredero? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué se va a tomar de los años del ex ministro al frente de la cartera? Yo, primero, no me identifico como heredero porque sería un atrevido, digo. Creo que es una manifestación política y no me identifico como heredero en el sentido que el ministro Bonomi formaba parte de la política y yo trabajé con él haciendo valer el conocimiento profesional. Entonces, en ese sentido, aprendí a respetarlo y tuve una excelente relación con él, es decir, no tengo nada que decir en ese tema, pero yo no me creo heredero de Bonomi, porque en ese caso tendría que estar tratando de conseguir votos para un partido, ¿no? Y si pensamos en términos de políticas, decías ahora, bueno, yo no tengo nada que cuestionar, ¿compartís el camino de los gobiernos del Frente Amplio? En cuanto a seguridad, concretamente, me refiero, ¿no? Sí, por supuesto. Yo participé desde 2010. Es decir, en la primera parte trabajaba mucho en la parte operativa de drogas, pero luego ya comencé a participar en lo que en delinear o aportar ideas para la reforma que se venía. Y bueno, y eso luego participé en ejecutar la reforma. Y por supuesto que sí, que compartí las grandes líneas, por supuesto. Por supuesto que hay diversidad a veces de opiniones, pero bueno, esas opiniones las brindé en su momento o que era lo que pensaba que podía estar mal. Pero siempre con la lealtad de comunicar a las autoridades y aceptar la definición que se tomaba, porque si no, no tendría que haber ido. Ahora, en estas diferencias que vos mencionás, la derecha fue muy crítica, ¿no? Con el Frente Amplio, con las políticas de seguridad, se pedía manos más duras, al mismo tiempo recibió críticas dentro de la izquierda también, dentro de lo que era el oficialismo en ese momento, por entender que se seguía una línea punitivista con operativos y políticas que no eran las correctas. ¿Con qué quedarse de todos estos reclamos o todas estas observaciones? Bueno, yo creo que primero el debate, como está haciendo, creo que tiene que ser amplio y consensuado después, para llegar a ver a qué mayoría de consentimiento, de compromiso hay para definir líneas y medidas para cumplir. Eso más bien corresponde a la parte política. Pero después, bueno, es necesario avanzar y autocriticar los errores que pudieran haber para corregirlos, que son detalles. A veces las situaciones se definen no en los grandes planes ni a veces en la línea estratégica. Ese es un rumbo. Pero las situaciones del día a día y de la rutina de las personas, de la sociedad, se define por esos detalles que son diarios. Entonces, ahí es donde hay que poner el énfasis cuando se está gestionando. ¿En qué estás pensando concretamente?
lo que necesitas es un equilibrio. Quiero decir, la policía debe actuar. Entonces, si decimos que la policía es represiva porque está actuando, porque se despliega y concurre a una emergencia, es su deber. No, bueno, se hablaba de esto de los operativos de saturación, así como había gente que los respaldaba mucho, había otra que decía, bueno, pero llegan a un barrio donde hay gente que en realidad no tiene nada que ver con el delito y no está bueno cómo se plantean. Creo que hay una equivocación. Nosotros, por lo menos cuando yo tomé la dirección de la policía y la jefatura de Montevideo antes, no se hacía ya ese operativo de saturación. Nosotros quedamos el pago. Entonces, eso era concurrir en base a evidencia a los lugares que había mayor revictimización, los barrios más vulnerables o los territorios más vulnerables y dónde estaban los problemas, apoyar donde estaban los problemas de otros sectores del Estado que están trabajando también en el territorio. Eso no es saturación, eso es actuar con un despliegue de inteligencia. Y por otro lado es también reducir los tiempos mínimos para la emergencia. Y eso fue logrado, todo eso fue logrado. No se continuó, yo no sé cuánto es el tiempo de respuesta actual de la policía en una emergencia. Ahora, solo una cosita, ¿no? Con esto que decías antes, dijiste yo en su momento hice críticas que bueno, que las hice en su momento, pero pensando a futuro, ¿podríamos preguntarte, recordar cuáles eran algunas de las cuestiones que tú crees que había que revisar? Lo que me surgía a mí es que el Estado, en una actuación integral frente a un problema que es de primera preocupación de la ciudadanía, yo entiendo que tienen que actuar en conjunto, integralmente, con líneas muy claras de colaboración y de coordinación que tienen que llevar a un modelo de conocimiento, de información de lo que sucede y poder con eso alcanzar intervenciones mucho más calificadas, de mayor calidad, desde la policía hacia todos los demás actores que intervienen. Entonces, para mí eso era una falta de inteligencia que no permitía tomar las decisiones adecuadas para enfrentar el problema. Mario, uno de los plebiscitos que está sobre la mesa de cara a las elecciones de octubre es el de los allanamientos nocturnos. Este fin de semana a Orsi le preguntaron por el tema, dijo que no se negaba a discutirlo, pero bueno, en el marco de una propuesta mucho más amplia, que entiende que como solución aislada no es suficiente para combatir el problema de la seguridad, dijo que no lo va a votar. ¿Vos qué visión tenés sobre el tema? ¿Por qué te oponés a la iniciativa? Y porque está planteada primero con un fin electoral, un fin político electoral que confunde al ciudadano. Ponerlo como que es una herramienta principal y esencial que no se tiene para combatir el narcotráfico, está hablando de que no conocen los antecedentes históricos de los últimos años, de cómo ha trabajado la policía. La policía es la que realiza los allanamientos. Entonces, no sé, hasta ahora no he escuchado a ningún policía. He escuchado a muchas personas que opinan, pero nunca han realizado un allanamiento. Entonces, me gustaría, no sé... ¿Se opina con desconocimiento? Estaría preparado para debatir con policías, no con personas que no han hecho un solo allanamiento. Esta es una medida constitucional que trata de una garantía para el ciudadano, donde nosotros hablamos de un sagrado inviolable. Yo lo quiero así. Yo quiero en mi hogar un sagrado inviolable. Que después sea o no sea utilizado por la parte criminal, siempre va a haber, porque si continuamos derrumbando las garantías que tenemos, bueno, vamos a terminar en una situación que creo no es para nada democrática.
Y cuando el oficialismo, digo, por un lado tú decías, los que opinan no hicieron nunca un allanamiento, ¿entendés que se opina sin conocimiento sobre el tema? Sí, por supuesto. No es que sin conocimiento sobre... no han hecho, en la práctica no han hecho un allanamiento. Hacer un allanamiento en el día ya resulta complicado. Intervienen otras situaciones que podrían ser tratadas también. Es decir, ningún juez va a dar una orden así como así porque hubo una llamada y dijeron hay una boca en tal lado y bueno, vamos, no se hace así. Entonces la cantidad de querer eliminar boca con allanamiento, desde ya, y no estamos hablando de los nocturnos, me parece fuera de la realidad. Y hacerlo además nocturno, con, bueno, la garantía que tendríamos que tener un juez o un fiscal permanentemente, porque es una medida excepcional en el lugar. Yo quisiera ver cuántos estarían dispuestos a hacer eso. Y después, si la policía está preparada o ha sido capacitada y con los elementos de equipamiento necesario para hacer este tipo de procedimiento. Estamos hablando de entrar en plena oscuridad en forma sorpresiva, porque es lo que se necesita para recoger pruebas, en un domicilio, es decir, en un sagrado inviolable, donde pueda haber terceros, que ya de por sí se debe prever, porque la mayoría, si es en la zona urbana, tenemos los vecinos que no tienen nada que ver. Entonces, para asegurar el área y darle seguridad a toda esa gente en plena oscuridad, bueno, ese es la duda que a mí se me plantea. Y bueno, y dentro de todo esa situación también juega que el criminal puede utilizar, y ya la está utilizando para hacer copamiento, para hacer secuestros, para ingresar y rapiñar o robar, o robarse entre ellos, cosas que suceden en algunos casos se han visto y han sido publicadas. Entonces, hay un montón de detalles que resultan extremadamente riesgosos para todos. Entonces, enfrentarse a esta situación diciendo que esto va a ayudar a enfrentar el narcotráfico me parece a mí totalmente fuera de lugar, y entonces no acompaño en esa visión. Si me dijeran que con garantía y para determinados elementos o situaciones donde hay riesgo de vida en un hogar, bueno, es decir, como elementos o procedimientos muy excepcionales, pero no para enfrentar un tema que es del día a día. Layera, y si volvemos al asunto de las cifras de denuncias de delitos y bueno, sus causas, esto ha sido motivo de discusión también, ¿no? El director del Observatorio de la Criminalidad, Javier Donangelo, rechazó una investigación que fue incluso encargada por el Ministerio del Interior a Emiliano Rogido, que plantea que solo el 11% de los homicidios está relacionado con el narcotráfico, cuando la oficina que él dirige plantea que son casi la mitad de los casos por este tema. A raíz de estas declaraciones públicas, bueno, Interior abrió un sumario administrativo contra Donangelo, esto según informó el Observador. ¿Cómo viste este intercambio y bueno, la decisión que toma el Ministerio del Interior? Bueno, yo creo que un director del observatorio, supongo que debería estar al tanto de ese informe que era contrario conceptualmente al análisis que se realizaba en el propio observatorio, informar a las autoridades, y luego puede tranquilamente, no está hablando de ninguna situación reservada ni nada por el estilo, sino que es un elemento totalmente conceptual,
y que bueno, que él no está de acuerdo con el informe de Rogido. Ese es un debate más bien académico. Yo en el conocimiento, digamos, apoyo, creo que el problema nace primero de la matriz que se utiliza para el estudio, que es muy corta, y segundo, en el tema de determinados indicadores, que don Angelo en ese aspecto tiene más experiencia, y que no estamos adoptando el concepto de ajuste de cuenta, como muchos lo determinan. Nosotros siempre hablamos de conflictos criminales. Eso para definir situaciones que están relacionadas, pero en definitiva al efecto de dar una pauta de conocimiento, de acercamiento a la realidad, pero no estamos definiendo nada en cuanto a una tipología que luego al final de todo, si se aclara un homicidio, lo va a definir la justicia. Lo van a definir fiscales y lo va a definir un juez. Entonces ahí hay que separar un poco las aguas para entenderlo. ¿Y esto de que se le haya abierto un sumario? Bueno, yo creo que ahí me parece totalmente de extremo eso, con una persona que ha trabajado tanto tiempo, no sé, me parece totalmente contraproducente, y de un extremo que no lo he visto en otros procedimientos de investigaciones administrativas que se deberían dar. En lo que tiene que ver con las cifras, el programa del Frente Amplio propone que el Observatorio de Criminalidad que se encuentra bajo la órbita del Ministerio del Interior pase a depender del Instituto Nacional de Estadísticas, a efectos de lograr generar informes que sean objetivos y fehacientes. ¿Cuáles son las dudas desde la oposición en relación a las cifras que muestra en el presente el observatorio? Las dudas vienen de la parte del registro, es decir, de la matriz que utilizás. La matriz que utilizás es la fuente que registra la policía. Entonces, si no tenemos, no estamos alentando la denuncia, es decir, si no tenemos en cuenta la cifra oscura, es decir, un montón de cosas, nos hace dudar de si estamos viendo toda la realidad. Es decir, es un tema de debate, por supuesto, que quienes estén a cargo en sus momentos siempre van a permanecer esa duda, pero yo creo que se hace mucho hincapié en el observatorio, y en esto quiero decir que, por ejemplo, aquí tenemos un problema en el uso de la matriz de información o de datos, dado que habría que realizarlo o extraerlo desde los registros policiales para pasarlos a una institución que está por fuera del Ministerio del Interior. Entonces eso llevaría un trabajo importante. Yo creo que se pueden hacer cosas paralelas. La policía siempre va a necesitar una inteligencia y análisis, y lo va a seguir haciendo, y está, que esté el observatorio criminal, puede haber mayor aporte de la academia, no solo puede estar en estadístico, puede estar en algún otro nivel de inteligencia del Estado, por ejemplo. Pero no te convence entonces la idea, necesariamente esta idea de pasar al INE. No, es que veo problemas, veo demasiado problemática la situación. Yo creo que hay que bajar un poco el tema y darle tal vez un nivel mayor al del Ministerio del Interior con determinados aspectos, pero un nivel más alto. Mario de Layela. Personas que estén involucradas en la seguridad.
Mario Llayera, exdirector de la Policía Nacional, muchas gracias por estar una vez más en Nada que Perder. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Presentó Asociación Española, 170 años construyendo confianza. Asociate por el 1920-1234.